Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 11ª semana del tiempo ordinario. Jueves de la 11ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Eclesiástico, capítulo 48, versículos 1 al 15. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera 3 veces fuego de lo alto. Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú resucitaste del sepulcro a un muerto, lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. Tú llevaste la ruina a los reyes y la muerte a los príncipes en su lecho. Tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí y sus palabras de castigo en el Joreb. Tú ungiste a reyes vengadores y nombraste como sucesor tuyo a un profeta. En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo, sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás, cargado de amenazas en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Cuando Elías fue arrebatado por el torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Ningún príncipe lo intimidó, nadie lo pudo dominar, ninguna cosa le era imposible, y aun estando en el sepulcro, resucitó a un muerto. En vida hizo prodigios y después de muerto, obras admirables. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 96 y el responsorio es: que se alegren los justos con el Señor. Que se alegren los justos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Un fuego que devora a sus contrarios a nuestro Dios precede. Deslumbran sus relámpagos el orbe, y viéndolos la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Su inmensa gloria ven todos los pueblos. Los que adoran estatuas, que se llenen de pena y se sonrojen. Lo mismo el que se jacta de sus ídolos. Que caigan ante Dios todos los dioses. Que se alegren los justos con el Señor. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 6, versículos 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho,
como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas de los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Recordamos que ayer terminamos el ciclo de lectura sobre el gran profeta Elías y hoy se hace una transición entre el profeta Elías al profeta Eliseo, que es el sucesor de Elías. Y en esta lectura de Eclesiástico tenemos un cántico sobre Elías. En el Antiguo Testamento hay una serie de cánticos. Por ejemplo, tenemos el cántico de Ana, la madre del profeta Samuel, que después de que Dios le dio ese hijo, después de tantos años de esterilidad, pues ofrece un canto en acción de gracias a Dios. Que después ese cántico de Ana es utilizado por María misma en su cántico, el gran Magnificat en el Evangelio de Lucas. También en el Nuevo Testamento tenemos otra serie de cánticos bellísimos. Por ejemplo, el de Zacarías, cuando nace su hijo Juan, el de María que ya mencioné, cuando visita a su prima Isabel. También tenemos el bellísimo cántico de Pablo en torno a Jesús en su carta a los Filipenses. En griego, que es la lengua del Nuevo Testamento, este cántico de Pablo se le llama Carmen Christi. Carmen, que significa salmo o cántico, y Christi, a Cristo. Si tienen oportunidad, se los leeré más adelante después de la reflexión de esta primera lectura. Así que aquí Eclesiástico nos da este bello cántico sobre el profeta Elías, y gran parte de este libro de Eclesiástico está dedicado a dar resúmenes. Uno puede imaginar que esta parte de Eclesiástico es un resumen en canto de diferentes personajes del Antiguo Testamento, y esta sección de la primera lectura pues está dedicado al profeta Elías, como ya dije antes, porque acabamos de terminar el ciclo de lectura sobre este gran profeta Elías, que tenía que regresar para preparar la venida del Mesías. Y para nosotros cristianos, pues, es Juan Bautista quien representa a Elías. Dice: en aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Esto también hace referencia a cómo Elías no muere y es arrebatado al cielo en un carro jalado por caballos en fuego. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera 3 veces fuego de lo alto. Aquí hace referencia a la gran sequía que se vivió en tiempos del profeta Elías, y que finalmente Elías intercede por el pueblo de Israel para que Dios permita que la lluvia regrese. También, cuando habla de hizo que descendiera 3 veces fuego de lo alto, recordamos la escena cuando Elías, en competencia con los sacerdotes y profetas de Baal,
que fueron introducidos a Israel por la esposa de Ahab, Jezabel, construyen 2 altares para que cada uno implora al Señor y consuma esa ofrenda en holocausto. Y los 500 profetas de Baal, pues por más que pidieron, por más que cantaron, por más que lloraron y se desangraron, pues no, su Dios Baal no hizo nada. Sin embargo, cuando Elías ofrece el holocausto a Dios e implora el nombre de Dios, pues Dios consume la ofrenda tanto con la víctima, con las piedras y también el agua que hizo poner sobre el altar para comprobar la grandeza del Dios de Israel. Así que todo este cántico hace referencia a la vida de Elías. Después dice: «Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú resucitaste del sepulcro a un muerto». Aquí hace referencia al hijo de la viuda que cuidó de él en Seraptá, que recordamos que muere y que Elías lo resucita y lo regresa a su madre. Lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. Tú llevaste la ruina a los reyes y la muerte a los príncipes en su lecho. Por ejemplo, cuando profetizó la muerte de Ahab. Tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí. Esto hace referencia a la experiencia de Elías cuando se encuentra en la cueva, que va él a refugiarse porque está huyendo de la reina Jezabel. Y ahí Elías experimenta el torbellino, terremoto y fuego, pero Dios no está presente en esos actos violentos, sino en el susurro de la brisa, donde él discierne la presencia de Dios al frente de esa cueva, en el Joreb. Dice: tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí y tus palabras de castigo en el Joreb. Tú ungiste a reyes vengadores y nombraste como sucesor tuyo a un profeta. Aquí ya hace referencia al profeta Eliseo, quien fue su sucesor. En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo sobre un carro tirado por caballos de fuego. Esto fue lo que leímos ayer cuando Elías nos dice, el primer libro de Reyes, que no murió, sino que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego y jalados por caballos en fuego. Y así como Elías fue asumido, digamos, podemos decir, al cielo, pues es la esperanza aún del pueblo judío que regresará para anunciar o preparar el camino del Mesías. Para nosotros cristianos, Elías ya ha regresado en la persona de Juan el Bautista, y es así como Jesús mismo lo entiende a Juan. Dice: escrito está que de ti que volverás, cargado de amenazas en el tiempo señalado. En el tiempo propicio es el tiempo Kairos, cuando Dios determine, es ahora el tiempo oportuno. Para aplacar la cólera antes de que se estalle. Aquí podemos imaginar a la persona de Juan Bautista que vino con estas palabras fuertes llamando al arrepentimiento para que no fueran condenados, para que no fueran cortados del reinado de Dios, del pueblo santo de Dios. Para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Estas palabras las encontramos también en el cántico de Zacarías, que compartiré más adelante. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos son los que están vivos, los que estén vivos cuando vuelvas, cuando regrese Elías para preparar el camino del Mesías, el que ha de venir. Repito, para nosotros cristianos, Elías ya ha regresado en la persona de Juan el Bautista. Cuando Elías fue arrebatado por el torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Ningún príncipe lo intimidó, nadie lo pudo dominar, ninguna cosa le era imposible.
y aún estando en el sepulcro, resucitó a un muerto. Esto hace referencia al segundo libro de Reyes, cuando un muerto es tirado en la tumba de Elías, y el muerto resucita al entrar en contacto con los huesos del profeta Elías. En vida hizo prodigios y después de muerto obras admirables. Así que este nuevamente es un cántico, y ahora déjenles comparto otros cánticos que encontramos en el Nuevo Testamento. Principalmente tenemos el cántico de, por ejemplo, Zacarías cuando nace Juan, y dice, así empieza este cántico bellísimo: bendito el Señor Dios de Israel, porque se ha ocupado de rescatar a su pueblo. Nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como había prometido desde antiguo, por boca de los santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y el poder de cuantos nos odian, manifestando su bondad a nuestros padres y recordando su alianza sagrada. Así que nuevamente este cántico de Zacarías también es como un resumen de las grandezas de Dios, de las promesas que Dios había hecho a su pueblo Israel. También tenemos el bellísimo Magnificat que María canta cuando visita a su prima Isabel. Y María, entonando también un cántico bellísimo a Dios, dice: mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu festeja a Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humillación de su esclava, y en adelante me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, su nombre es santo. Cántico bellísimo de María, halagando las glorias de Dios. Su misericordia con sus fieles se extiende de generación en generación, dice María. Despliega la fuerza de su brazo, dispersa a los soberbios en sus planes, derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes, colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. Palabras revolucionarias puestas por el evangelista Lucas en los labios de María, de una mujer, ¿no?, en el cual pone de cabeza la orden de lo que es importante y de los que son importantes en el mundo, pero no para Dios, ¿no? Pero después tenemos el bello cántico de San Pablo. Esto lo encontramos en la bella carta de San Pablo a los Filipenses, y este es el cántico que se le titula Carmen Christi en griego, himno a Jesús, a Jesucristo. Y dice el cántico: porque a ustedes se les ha concedido la gracia no solo de creer en Cristo, sino de padecer por Él. Y aquí es donde empieza ya el cántico, y dice: quien a pesar de su condición divina no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí mismo y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en figura humana. Se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua confiese: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así que este es otro himno o cántico en torno a Jesucristo. Así que este es el formato que tenemos de la primera lectura, un cántico dedicado a Elías, lo cual es un formato que se repite en varias veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Mateos. Continuamos leyendo de este bello discurso de Jesús
que lleva el título de El Sermón de la Montaña, que son 3 capítulos, desde el capítulo 5 hasta fines del capítulo 7, donde tenemos el corazón del Evangelio de Jesús, que después va siendo desempacado en el resto del Evangelio. Y aquí tenemos pues las enseñanzas más importantes, más profundas de Jesús, que tristemente, históricamente no las valoramos, porque pensamos que son muy exageradas, muy exigentes y que por tanto quizás no se aplique a nosotros, pero no, es precisamente a nosotros a quien nos está hablando Jesús en estas enseñanzas. Y en el Evangelio de hoy tenemos el Padre Nuestro, que Jesús ahora se los enseña a sus discípulos, y en este Evangelio, que para nosotros es la oración del Padre Nuestro, yo creo que históricamente, quizás porque lo repetimos y lo oramos tanto, hemos transformado y cambiado el sentido de lo que Jesús les enseña a sus discípulos, ¿no? Jesús los está introduciendo a la relación de intimidad y confianza que Él mismo vive con Dios Padre, y es lo que Él desea para sus discípulos y también para nosotros, que hemos llegado a Cristo por medio del testimonio de los que vinieron después de ellos. Y esta oración del Padre Nuestro, más que es una oración, es algo que Jesús nos pide que nos identificamos y que hagamos parte de nuestras vidas. No son peticiones necesariamente, son afirmaciones de lo que Jesús desea para nosotros. Es la última parte de esta oración, cuando habla de que nos libre de las tentaciones, que es la única parte que en realidad es una petición formal. Permítame que les comparta una forma de que yo entiendo esta oración del Padre Nuestro, porque creo que necesitamos, en cierta manera, reconfigurar esta oración para poder entender lo que estamos diciendo y también a lo que nos llama, porque cuando la repetimos como una oración ya casi no ponemos atención a las palabras, y al no poner atención a las palabras en realidad no estamos conscientes de lo que estamos diciendo y a lo que nos llama y a lo que nos denuncia. Cuando no cumplimos, cuando no vivimos, cuando no nos identificamos, cuando no hacemos nuestro lo que estamos diciendo, ¿no? Nos denuncia. Jesús empieza dirigiéndose a sus discípulos diciéndoles: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Un punto de referencia, en la primera lectura escuchamos acerca del profeta Elías. Recordamos la escena esa cuando Elías retó a los sacerdotes y profetas de Baal a que cada uno implorara y llamara a su Dios para que consumiera la ofrenda, el holocausto que habían preparado. Y como los primeros, los sacerdotes y profetas de Baal, pues cantando, llorando, sangrándose, y después Elías, que se reía de ellos, pues diciéndole, pues cante más fuerte, insístanle, porque a lo mejor está dormido, porque a lo mejor no los escucha, porque a lo mejor se ha ido, ¿no? Y en burla, pues Elías se reía de lo mucho que hacía, de las muchas palabras, los muchos llantos, y aún el de que se desangraban para poder convencer a su Dios de que viniera y consumiera la ofrenda, ¿no? Es un ejemplo de que a veces mucho palabrerío pues no significa nada. Sin embargo, cuando el profeta Elías invoca al Señor, es simplemente el decir: Señor, es en tu nombre que esta ofrenda se ofrece, ven y tómala y recíbela, ¿no? Y Elías no requiere de muchas palabras para que se lleve a cabo la realidad de que hay un solo Dios entre ellos. Pues esto como ejemplo a lo que Jesús hace referencias aquí cuando dice de que no hablemos como los paganos, de que utilicemos tantas palabras como que quisiéramos convencer a Dios de algo. A Dios no lo tenemos que convencer. Y esto es lo que Jesús nos dice:
No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Bueno, si Dios sabe lo que necesitamos, entonces ¿para qué orar? Bueno, hay diferentes formas de orar. Hay oraciones de glorificación, oraciones de alabanza, oraciones de gratitud, de dar gracias a Dios. Y también hay oraciones de peticiones. Y aun cuando le pedimos a Dios algo, Dios ya sabe lo que necesitamos. Entonces, ¿para qué orar? Es para nuestro beneficio, no tanto para Dios. Porque en nuestra oración, aún de aquellas peticiones y necesidades que necesitamos, es para que nos convenzamos de nuestra relación de intimidad con Él, de nuestra necesidad de vivir en relación con Él y también de nuestra dependencia de Él. Porque no es nuestra oración lo que convence a Dios, lo que en cierta manera manipula a Dios, sino simplemente de afirmar nuestra constante necesidad de vivir en relación con Él y nuestra dependencia de Él. Así que Jesús empieza esta bella oración diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Con estas palabras estamos afirmando quién es Dios para nosotros. No es mi Padre, es nuestro Padre, el cual inmediatamente nos pone en relación con otros, con toda la creación, con todos los seres humanos, de que somos hermanos y hermanas, porque tenemos un mismo Padre, un solo Padre. Y al afirmar esto, estamos diciendo, cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos glorificando su realidad, estamos afirmando quién es Él, es nuestro Creador, nuestro Salvador. Santificado sea tu nombre es una afirmación de quién es Dios para nosotros. Después viene lo siguiente, que nos pone en una relación de compromiso y también de denuncia cuando dice: venga a nosotros tu reino, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estas palabras son palabras que nos comprometen. Son palabras que nos dice a lo que Dios nos llama, a ser parte del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Y que ser ciudadano de este reino implica identificarnos plenamente con la voluntad de Dios Padre, como Jesús mismo nos modela, que Él se identificó con la voluntad de Dios Padre y toda su vida gira en torno a llevar a cabo, a cumplir la voluntad de Dios Padre. Y cuando nosotros nos atrevemos a decir esto: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, estamos diciendo que queremos ser parte de este reino y que deseamos identificarnos con su voluntad. Pero cuando nosotros en nuestras vidas no cumplimos, no nos identificamos y ni siquiera tenemos el deseo de identificarnos con la voluntad de Dios Padre, entonces nos estamos condenando, nos estamos denunciando nosotros mismos al atrevernos a decir estas palabras, que queremos ser parte de tu reino, que queremos que tu reino reine en mí, en nosotros, en nuestra comunidad. Y esto es identificarnos plenamente con su voluntad. Y cuando no se lleva a cabo en nosotros, pues estas palabras nos denuncian. Danos hoy nuestro pan de cada día, decimos. Esto son palabras muy, muy bellas, muy profundas, que también nos forzan a la hermandad y a la solidaridad con el prójimo. No decimos mi pan, es siempre nuestro pan y siempre, siempre nuestro pan, porque todo cuanto viene de Dios nunca, nunca es solamente para mí, es para mí y para que por medio de mí también otros lleguen también a recibir este pan de vida que es Cristo. Así que con estas palabras estamos reconociendo nuestra necesidad y nuestra dependencia del pan de vida que es Cristo. Y que este pan que le pedimos a Dios nos tiene que llevar por necesidad al prójimo, en la hermandad, en la solidaridad, en la justicia. Cuando no se lleva a cabo esto, entonces es inútil pedir este pan a Dios, porque si no nos esforzamos por compartir este pan
por compartir nuestras vidas con el prójimo, entonces lo estamos escupiendo en la cara. Porque solamente queremos hacer de Dios algo de mi pan, de mi vida, cuando Jesús nos modela que si la relación con Dios Padre es real y concreta, nos tiene que llevar al prójimo. Y después viene esta última oración en torno al perdón. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí Cristo nos dice de que el perdón de Dios está condicionado por nuestro perdón del prójimo, por nuestro perdón de otros. Si nos atrevemos a pedir el perdón de Dios para nosotros, entonces Dios nos dice, en la medida que tú perdones a otros, tú recibirás mi perdón. La clave de la paz, la clave de la armonía, la clave del reino, Dios la pone en nuestras manos. ¿Y qué tan fácil se nos hace pedirle a Dios el perdón, la reconciliación, pero no nos atrevemos a ofrecer a otros lo mismo que tú le pides a Dios? O sea que estas palabras, a la misma vez que nos invitan a ser parte de esto que Dios en Jesucristo ha llevado a cabo, también nos denuncian y nos condenan cuando nos atrevemos a decirlas y no a cumplirlas. Y la parte final de esta enseñanza de Jesús vuelve otra vez al tema del perdón, al tema de la hermandad, ¿no? Para recalcar que esta relación con Dios nos tiene que llevar a la relación con el prójimo. Bellísima, bellísima oración que tristemente, quizás por tanto que la oramos, que la repetimos ya, a veces ni pensamos en las palabras. Porque estas palabras del Padre Nuestro nos invitan a esta realidad que Dios ha inaugurado en Jesucristo y que nosotros al atrevernos a decirlas, pues nos denuncian y nos acusan cuando no las vivimos, cuando no las cumplimos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.